Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Vamos a tener el gusto de platicar con usted y con Alberto Pérez Blas. Alberto Pérez Blas es un académico que ha incursionado también en la administración pública, principalmente en áreas de comunicación social. Tiene el feeling, el contacto, la experiencia con los comunicadores, pero también ese bagaje académico que tiene con él ha ayudado un poquito a mejorar la comunicación hacia la sociedad. Pero hoy lo invitamos para que nos platicara, pues en esta euforia, Alberto, ¿cómo viste los sucesos del anterior domingo? Paco, bueno, buenas noches a todos, buenas noches a tu audiencia. Yo te diría que como todos los mexicanos, observé con sorpresa la magnitud de lo que, si bien conocíamos que se perfilaba como una voluntad popular, la magnitud yo creo que nos sorprendió a todos. En una jornada electoral se construyó una nueva mayoría política en este país, pero no solamente en el nivel del Poder Ejecutivo, sino que este tsunami político arrasó el nivel gubernamental de los estados, de los ejecutivos estatales y municipales. Y cuando tú tocas el nivel municipal, estás tocando las propias estructuras locales y, por tanto, la entraña misma de la sociedad. Es una transformación inédita en este país. Dices que no lo esperábamos, pero veíamos encuestas en donde se anunciaba que quien resultó a la postre triunfador, pues iba en primer lugar y que lo separaban de los segundos y terceros lugares una gran cantidad de porcentaje de la intención del voto. ¿Por qué dices que no lo esperábamos? Porque si bien todos estábamos ciertos de que la candidatura de López Obrador había aglutinado a la mayoría del país, no habíamos medido que esa identidad hacia el dirigente Morena iba a construir mayorías en los estados, en los diferentes niveles. Y ahora tenemos que no solamente Morena encabeza la responsabilidad del Poder Ejecutivo, la va a encabezar, sino además del Congreso. Ese es un punto que yo creo que es trascendente reflexionar. Es lo que tú comentas que no se veía. ¿Tú crees que esta votación, como ahora la catalogamos, un tsunami de Morena con la representación de Andrés Manuel López Obrador, es más bien en sentido precisamente de un hartazgo, de un voto de castigo hacia las estructuras gobernantes, hacia el sistema, sea el PRI, al PAN, al PRIAN, como se ha identificado? Porque como apuntas también, bueno, pues llegaron, también esta ola llegó también a los congresos, también al Congreso Federal, al Congreso Local y hasta el orden de las alcaldías. ¿Tú crees que de verdad solamente sea este hartazgo o fue que quien votó por Morena también dijo vamos a darles armas, vamos a no dividir este poder para que realmente pueda haber un cambio? ¿Tú qué crees, Alberto? Yo te diría que, bueno, el fenómeno es multicasual. O sea, hay varios elementos que confluyen para construir este fenómeno político que yo sigo insistiendo es extraordinario en su magnitud. Pero hay 2 elementos, a mi juicio, que son la columna vertebral. Uno es un voto de castigo, efectivamente, a la corrupción. Es un voto de castigo a la soberbia de un gobierno que no escuchó a su población. Y es un voto de castigo también a la impunidad. Porque la violencia, por ejemplo, es producto de la impunidad también.
Pero hay otro elemento, y es un elemento de ese voto, de un voto antisistémico. Si tú te percatas, esta nueva mayoría también tuvo otro fenómeno, pulverizó a la oposición. O sea, los partidos llamados nacionales están pulverizados como nunca en su historia. Su posibilidad de ejercicio político como oposición la vio disminuida por el voto de la ciudadanía. Nunca el PAN, ya no hablemos del PRI, que se va a su peor momento en toda su historia, ¿no?, tendrá posibilidad de hacer frente a la dinámica de gobierno de Morena. O sea, no solamente castiga al gobierno en turno y a su partido por cómplice ante los elementos que he señalado, sino además al resto de la oposición la pulveriza. Es el caso del PAN, que disminuye sensiblemente su participación en el Congreso, y el PRD, que si lo vemos está a punto de desaparecer, ¿verdad? Ya no hablemos del Verde, que en este momento va a perder el registro en algunos estados de la República. Yo planteo, estos dos elementos es la columna vertebral, es el enojo social hacia un gobierno y hacia su partido en términos de sus resultados. Les quitaron la esperanza. Y el voto hacia Morena significó depositar de nueva cuenta, y eso Morena lo tiene que reflexionar, le depositaron de nueva cuenta una cuota de esperanza. Y esa esperanza es el gran reto de Morena, dar respuesta ahora. Así lo veo yo, claro. Falta mucho tiempo para que tome posesión Andrés Manuel López Obrador. Este lapso tan largo de 5 meses, ¿cómo lo prevés? ¿Cómo lo estás viendo? Porque ya había un mal gobierno, ya había un gobierno ausente, ya había un gobierno manchado por la corrupción, por la impunidad. Y ahora estamos viviendo que la gente ya quisiera que pues Andrés Manuel empiece a cumplir lo que ofreció. Pero su toma de posesión tarda 5 meses, que es mucho tiempo. Así es. Sin embargo, yo creo que hay un elemento positivo en esto, en este lapso de tiempo. Porque no solamente la eficacia de un gobierno se mide en función de las políticas públicas y del éxito que éstas tengan, sino se mide en otros dos elementos, a mi juicio. Uno, el contacto que se mantiene con la ciudadanía y que te permiten estar retroalimentando a esa ciudadanía de las dificultades en el camino, de las posibilidades en lo inmediato y a futuro. Pero también de otro elemento, te permite a ti como organización estructurar institucionalmente una serie de procesos que te permitan conciliar el conflicto social. Toda sociedad necesariamente confronta intereses, y todos legítimos. Pero esta confrontación de intereses requieren de su procesamiento para su mejor solución. Este tiempo de espera, digamos, a la toma de posesión, creo yo, le permitirá a Andrés Manuel construir los vínculos de comunicación y los procedimientos institucionales para atender el conflicto social y dar espacios, no solamente de reconciliación, Abelardo, sino de esta comunicación que se perdió en este sexenio, que le permita también a los grupos políticos que conforman Morena, que ese es otro tema que yo les dejo en la mesa, pero Morena tiene un tema pendiente ahí, que es la construcción de la estructura que le permita operar como un partido político. Porque esta expresión de la sociedad no está reflejada en una estructura de un partido político como tal, en el caso de Morena. Entonces, este espacio te permite atender estos pendientes, llamémosle así, ¿no?, o estos temas en lo inmediato, y poder entonces, a partir de la toma de posición, tener mecanismos más eficaces para la gestión pública. Diríamos que iría sanando heridas, estableciendo cicatrices del conflicto que se dio, incluso se agudizó en algún momento durante el periodo de la campaña electoral. Totalmente. Me interesa mucho esto que dijiste. ¿Morena tiene que consolidarse como partido? Estoy totalmente convencido de que sí. ¿Por qué? En Morena encontramos
una suma de liderazgos que conforman los ahora dirigentes en todos los niveles. ¿No sería un solo liderazgo, el de Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que hay un liderazgo conductor, que es el de Andrés Manuel. Pero hay una serie de liderazgos que tendrán que cumplir responsabilidades específicas en distintos niveles de gobierno. Y no me refiero solamente al caso de la administración pública, sino liderazgos que tendrán que conducir políticamente a comunidades, que tendrán que solventar problemas políticos en comunidades, que no necesariamente pasan por la gestión pública, que son problemas de carácter político que fueron olvidados. Y que incluso ha generado violencia y lamentablemente muertes. A mí me parece muy lúcido ese análisis, porque efectivamente Andrés Manuel pasa de ser casi un candidato ciudadano con un partido político en formación. Entonces esta mezcla de el líder o que la gente votó por Andrés Manuel, por lo que representa Andrés Manuel, por esa esperanza que tanto trabajó López Obrador desde el 2004 hasta hoy, ¿sí? De recorrer el país muchas veces, visitar todos los municipios del país, y ahora, pues sí me parece muy atinado el que vuelva a recorrer el país construyendo la cimentación del nuevo gobierno. Para construir o para recuperar al nuevo gobierno, pues hay que tener una buena cimentación que no existía, es decir, el gobierno cupular, el gobierno ausente de la realidad, pues requiere un cambio drástico. Yo voy a dejar sobre la mesa, antes de irnos a una pequeña pausa, una pregunta que me hacía hoy en la mañana. ¿Habría sucedido lo mismo si López Obrador hubiese sido candidato independiente? Vamos a una pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos con Alberto Pérez Blas, un excelente comunicador, como decía mi compañero Paco Rodríguez, pero
tiene una faceta que para mí es la de mayor valor. Él contribuyó a recuperar la Universidad Nacional Autónoma de México en los finales del siglo pasado, y fue el responsable de la reconstrucción del tejido social universitario. Hizo un papel de negociador entre los distintos grupos, que esa experiencia seguramente le da una opinión válida para lo que está viviendo el país. Claro. ¿Sí? Y yo dejaría esa pregunta y retomaría la que te había planteado Paco. ¿López Obrador hubiera ganado como candidato independiente también? Yo me atrevería a decir que sí hubiera ganado como candidato independiente, por dos razones. La primera, porque era el único candidato al que no se le veía cerca en algún momento con la estructura de partidos que fue castigada. O sea, con esta partidocracia que tenía harto al ciudadano, al que se le veía independiente, alejado, no vinculado, llámese como se llame por Pacto por México, determinadas acciones que concretaron los partidos, contubernio, maridaje, en fin, complicidades. Se le veía como el único separado de esta partidocracia a la que se castigó. El Bronco era independiente. Yo dudo mucho de esa afirmación, Francisco. Yo creo que la postulación del Bronco como candidato independiente fue más bien una vía administrativa para hacer llegar a un grupo de poder dentro del esquema priista que estaba en contra del gobernador en turno de Nuevo León. Pero de independiente yo creo que no tenía mucho. No. Otro punto que yo quiero destacar, sin embargo, afirmando lo que acabo de afirmar en relación con Andrés Manuel, es que no debemos de menospreciar también la capacidad de construcción que en los 4 años de Morena se logró. O sea, si bien yo creo que hubiera ganado, sí creo que fue muy importante la estructura que se fue desarrollando, los liderazgos que se fueron coaligando para la construcción del piso básico de Morena. Porque además así se fue también permeando en esos liderazgos la ideología de Andrés Manuel, los principios y los valores de Andrés Manuel. Y eso construyó un piso de confianza. Y esa confianza se multiplicó para poder ser recipiendarios de esta búsqueda de esperanza que tuvo el voto ciudadano. Entonces, sí creo que hubiera ganado, resumo con esto. Sin embargo, creo que la contundencia con la que ganó también tiene una parte muy importante, la construcción institucional que se estuvo realizando del partido Morena. ¿Y visualizas, Alberto, para el 2024, en la contienda, en el proceso federal, un independiente o la posibilidad de un independiente empoderado ante lo que hemos visto? Yo te diría que eso depende de una tarea pendiente que tiene Morena y Andrés Manuel. A ver, yo sí creo, y perdón, a lo mejor en mi comentario aquí está fuera de ese contexto de festejo que la sociedad mexicana tiene en este momento, pero creo que lo tengo que hacer. Si Morena no cumple con una tarea pendiente, que es la que yo mencionaba hace unos minutos, de construirse institucionalmente como una organización política nacional con presencia territorial en todos y cada uno de los municipios de este país y de sus estados, y por tanto no logra eficientemente establecer los canales de negociación política para el conflicto social, creo que pueden surgir muchas cosas. Y una de ellas puede ser incluso un cuestionamiento a la administración de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque no basta tener una buena política pública. Necesita un buen gobierno mantener un contacto eficiente con sus comunidades. Y eso, perdón, lo hacía Andrés Manuel de tiempo completo. Nada más que ahora Andrés Manuel tiene que dirigir un país hacia adentro y con el mundo. No va a poder generar
la actividad, el activismo, por así decirlo, que generó en la campaña, le guste o no. Sus responsabilidades ahora le comen tiempo y los días son de 24 horas, no hay más. Para esto necesita que los nuevos liderazgos que están surgiendo, porque déjenme decirles, en todo el país hay nuevos rostros en esta conducción política nacional. Esos nuevos rostros, y algunos que ya se conocen, que tenían antecedentes, tienen la responsabilidad de asumir la parte que les toca. Andrés Manuel no es Morena. Andrés Manuel es el dirigente nacional. Aparte, Morena, en realidad, surge o amplía su horizonte nacional a partir de la elección en el Estado de México, que en su momento se convirtió en una elección de carácter nacional. Siguió siendo el Estado de México el laboratorio de la elección federal. Sí, claro. ¿No? Como lo ha sido durante mucho tiempo. Decían los priistas durante su época hegemónica que ese era su laboratorio. Y realmente lo fue también para esta nueva corriente política de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, porque ahí definitivamente en 2017 ganó Morena, le ganó al PRI, que encumbraron ahí al primo del actual presidente. Bueno, ya sabemos cómo lo hicieron, con muchísimos millones, 70,000 millones de pesos. Y con todo el aparato nacional. Con todo el aparato nacional. Que por cierto está borrado desde que tomó posesión, ¿no? Sí. Pues sus argumentos creo que fortalecen lo que estoy comentando. Sí, claro. O sea, si Moreno hubiera tenido en el Estado de México una estructura funcional, no hubiera sido factible que se hiciera lo que se hizo. Que sea en el fraude. ¿Verdad? Entonces, lo que yo planteo es que ahora esa tarea se convierte en una tarea nacional. Y recordemos que 3 años son pocos, ¿eh? Y vienen las intermedias. También, y 6 también. Pero vienen las intermedias. Y trayendo esto a colación, el fraude. Evidentemente hubo fraude en el nivel tierra, había compra de votos de una manera descarada desde semanas antes del 1 de julio. Había también nombramientos muy cuestionables de funcionarios de casilla, etcétera. Estaba todo preparado para llevar a cabo el fraude. Lo hubo, sí hubo votos fraudulentos para el PRI y para el PAN en esta ocasión. Aún así se vencieron. Pero en esta relación con las oposiciones fraudulentas, decía Reyes Heroles, a quien, por lo que se ve, López Obrador tiene en mente, dijo hace poco, forma es fondo y apariencia es realidad. La oposición gobierna oponiéndose. Y ahora, ¿con qué va a gobernar? ¿Con qué oposición va a gobernar Andrés Manuel si esta oposición está hecha a pedazos? Bueno, cuando yo hablaba de la pulverización de la oposición, también lo que digo es que el voto de confianza y de esperanza que se depositó en esta votación hacia Morena lleva la gran responsabilidad de haberle dado la mayoría que le permite conducir, incluso en el Congreso, el proyecto. De tal suerte que no hay pretexto de decir que hay una oposición que no colabora o que no entiende el proyecto. O sea, hay un paquete entregado literalmente, pero eso es, insisto, es esperanza. Y si esa esperanza no encuentra resultados, si no encuentra la solución de sus conflictos como sociedad, como grupos de interés, puede venir un juicio severo. Por eso yo decía, y perdón que pero lo... de la sociedad. De la sociedad no hacia el gobierno. No de la oposición partidista, porque... Yo no veo a la decíamos, oposición no hay. generando realmente un problema de gobernabilidad. El descrédito de la oposición en este momento como tal no le da la autoridad moral para hacer un planteamiento contrario a lo que se votó como un proyecto nacional, que es el que Andrés Manuel vino exponiendo durante toda la campaña. Ese proyecto expuesto a lo largo de la campaña recibió el voto de aprobación anticipado. Por tanto, los dirigentes del Congreso, los diputados y senadores electos saben que van sobre un proyecto previamente consensado con la sociedad. ¿De dónde entonces va a venir el contrapeso indispensable para un buen gobierno?
Yo creo que el contrapeso indispensable lo van a construir nuevas formas que estaremos viendo en las redes sociales, los medios. Ojalá que no sean las redes sociales, porque yo soy un convencido que la red social es perjudicial para la valoración objetiva de decisiones y de información. Yo creo que la red social tiene otra naturaleza. No, yo lo que creo, y los invito a que lo reflexionen. ¿No la red social refleja un estado de ánimo de ese momento? De grupos. No de no personas. De un interés social, no de un interés social colectivo. Es muy fragmentado. Es absolutamente fragmentado. Sí. Y además recordemos que la red social es también profundamente dirigida. Sí, bueno, los bots o bots. ¿No? Hay toda una tecnología atrás de las redes sociales. No, yo lo que les invito a reflexionar es, ¿ustedes creen que el esquema de partidos se va a quedar después de este boom social que hubo? ¿Se va a quedar en el esquema en que está? Yo estoy pensando que va a haber una recomposición de las fuerzas políticas. Yo creo que el sistema de partidos se agotó. Y yo creo, se agotó como lo conocíamos, con el PAN, PRD, PRI, en fin, este tipo de siglas. Yo creo que la sociedad va a encontrar nuevas formas de organización para hacer presente su voz y su deseabilidad. ¿Y esas nuevas formas cómo serían? Se pueden convertir a partidos políticos. Claro, pero va a ser a base de procesos que surjan de la sociedad. Bueno, ahora mismo lo vemos en el PAN, por ejemplo, donde Margarita Zavala y detrás de ella Felipe Calderón están pues formando un nuevo partido político al que seguramente se sumarán muchos de los panistas descontentos con lo que ha sucedido. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Alberto. Si nos disculpas, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Con Alberto Pérez Blas estamos platicando en la primera entrevista de Reporte 10, después del inicio de la Cuarta Transformación
Y yo había planteado una pregunta que es, ¿cómo reconstruir el tejido social con la experiencia que tú tuviste en la universidad? Que para mí, pues es el mejor laboratorio que podría haber de los fenómenos políticos y sociales. Y tú tuviste una gran experiencia allí. Bueno, yo creo que, digo, es elemental aparentemente, pero se olvida. Lo primero que se tiene que hacer para reconstruir un tejido social es escuchar. ¿Cómo? Escuchar a las personas y escuchar a los grupos. Identificar sus legítimos intereses y dar respuesta. Una comunidad que empieza a encontrar la posibilidad, el espacio para expresar sus deseabilidades y encontrar la respuesta, a lo mejor no la que quiere, pero sí una respuesta, es una comunidad que empieza a funcionar integralmente con el resto de la institución. Lo peor que puedes hacer es no escuchar. Se aíslan las comunidades. Ya lo vimos. Y entonces, del enojo se pasa a la violencia. Parece una reflexión Y eso simplista. le pasó a Fox, ¿no? Sí. O sea, llegó y no escuchó. Así es. Y le pasó a Calderón y le pasó a Enrique Peña Nieto. Así es. Y en este sentido de no escuchar, yo creo que una de las cosas, algo que platicábamos antes de iniciar el programa y que creo que es algo que en realidad le debe de estar haciendo eco a Andrés Manuel López Obrador, pues es este asunto de que de alguna forma debe de ser cuidado por algún grupo que lo custodie, porque estas masas, estas multitudes que lo quieren tocar o que lo quieren entrevistar, pues puede producir un peligro, sí, claro, para la persona de Andrés Manuel López Obrador, para la persona que interactúa con él, pero para la figura de la investidura presidencial. ¿Qué opinas al respecto, Alberto? No, yo coincido totalmente contigo. O sea, esto no es una cuestión ni de moda ni de postura. O sea, la seguridad de un líder cuya principal tarea es el procesamiento del conflicto social, es alguien que tiene que ser cuidado. ¿Y por qué? Porque en el momento que tú concilias intereses opuestos, alguno no queda satisfecho. Respuesta positiva y como se quiere a todos es imposible. Sí, evidentemente hay que cuidar a la figura. Lo que yo sí creo es que hay formas. Y yo aquí creo que por la naturaleza misma del liderazgo político de Andrés Manuel, él encontrará una forma diferente de cuidado, o sea, aquella que no lo aísle de la gente. Claro. Aquella que no sea un blindaje, comillas. Lo que, ¿no?, es el Estado Mayor Presidencial. Que lo aísla totalmente de las personas y que incluso proyecta una imagen de autoritarismo. De dureza. Cierto. De dureza. Sí, de maltrato. De maltrato de inabordabilidad, inaccesibilidad a la persona. Prepotencia. Sí, creo que hay que encontrar esa quien debiera cuidar al titular del Ejecutivo Federal debería ser un organismo civil, no militar. Definitivamente. Esa es mi opinión. En Estados Unidos, por ejemplo, lo comentábamos en el programa de radio esta semana, pues hablábamos de que en Estados Unidos es el servicio secreto, un organismo civil el que se encarga de cuidar al presidente de los Estados Unidos. Aquí en México le entregamos, no sé de qué manera, Miguel Alemán, a un ala del ejército, que ni siquiera es bien vista dentro de las filas del ejército, el cuidado del titular del Ejecutivo. Y de su y familia. Que incluso, y qué bueno que tocas el tema como tal, porque es una élite. Y yo no creo que eso sea lo más conveniente. Pero insisto, creo que lo principal es encontrar el mecanismo, la forma que no lo aísle, porque yo sigo pensando que el mayor valor de Andrés Manuel es que sabe escuchar, y si le quitan la posibilidad de tener este acercamiento cotidiano, permanente, constante, eficiente con la población, le van a cercenar una de sus grandes virtudes políticas. Es que ahorita se me ocurrió que Andrés Manuel, sí, escucha rápido y habla despacio. También. Así es. Yo te conocí, Alberto, como priista. ¿Lo eres aún? No, yo renuncié al PRI como tal
cuando asesinaron a mi jefe, A Luis Donaldo a Colosio. Luis Donaldo Fue Colosio. cuando yo te conocí. Yo estaba en la campaña, incluso era candidato a diputado por el partido, como candidato plurinominal, cuando Luis Donaldo envió las listas, y a su muerte renuncié al partido como tal. ¿Y era candidato? Nunca volví a ejercer un cargo dentro del partido. Dentro del partido, efectivamente, con Luis Donaldo fui subsecretario en 2 ocasiones, en su liderazgo como presidente del PRI. Ahí conocí a algunas de las personas que hoy militan en Morena, pero para mí el asesinato de Luis Donaldo Colosio implicó un rompimiento en mi percepción de la vida política de este país. Y de ese partido. ¿Y cómo ves ahora que es un cascarón? Bueno, yo creo que el aparato electoral que significa el PRI llegó a su clímax, ¿no?, con Enrique Peña Nieto, y volvió a sufrir lo que ya había sufrido cuando la candidatura en el 2000, en donde su falta de comunicación con la población mereció que también se le castigara. Ustedes recordarán su divorcio. En ese entonces los resultados electorales que sufrió el PRI, y no los aprendió, no logró independizarse de la voluntad del presidente en turno priista, y volvió a someterse a los designios de los Pinos. Y bueno, por eso al inicio de esta plática yo decía que el voto de castigo fue a un gobierno y a la complicidad de su partido. Alberto, pero ¿no sería el ataque más bien? Yo me he quedado pensando ante pues las últimas declaraciones de los diferentes actores políticos, de las dirigencias, de personajes que hemos visto sexenio tras sexenio como si fueran un activo importante del revolucionario institucional, que es precisamente ahí donde se dio el golpe, porque yo creo que todavía hay estructuras, lo mismo que tú decías, que es lo que necesita Morena, hay todavía a nivel nacional una parte de la estructura militante del PRI que, si bien coincido, puede resurgir con otra orientación y hasta con otro nombre dentro de la geografía de las organizaciones políticas. Creo que el PRI todavía hay. De hecho, hay un divorcio muy declarado precisamente entre las bases y la dirigencia del PRI, pues sobre todo con haber postulado incluso a un candidato no priista, y que bueno, pues además incluso ahora esas dirigencias dicen que se equivocaron al haberlo elegido. A ver, Claudia, yo ahí lo que señalaría son 2 cosas en principio. La primera, lo que existe ahora en el PRI son estructuras de movilización política, son estructuras clientelares, pero ya no hay una estructura política. O sea, yo diferenciaría la estructura electoral exactamente, ¿no? Yo diferenciaría esos dos tipos de estructura. O sea, ¿cuál es la identidad ahora del militante priista? Y lo digo con respeto para los priistas. ¿Cuál es su identidad? Si ya no encuentras diferencia con el PAN, ¿no?, con el PRD, ¿cuál es la geografía política ahora que tienen los partidos y por tanto el PRI? Se ha perdido. Lo que existe es una relación clientelar de operación, comillas, lo pongo entre comillas, de operación, que es la movilización electoral para el depósito del voto, sea mediante la coacción, la compra, la inducción, lo que gustes. No hay trabajo de convencimiento ideológico, porque ya, ¿cuál es la ideología que puedes transmitir? Hay una pérdida en ese sentido, que tiene no solamente el PRI, que está teniendo ahora el PAN, y por eso tiene la crisis interna que tiene. Sí. El PAN entra en un proceso de rebatinga por la autoridad, por la dirigencia, pero en corto tiempo, El PRD, ¿qué quedó del PRD? No, entonces, lo que yo estoy planteando para Morena no es la reproducción
de estructuras clientelares de operación política sufragista, digamos, sino estructuras políticas de comunicación con la sociedad que permita atender el conflicto local, la solución de ese conflicto local y por tanto sumar el apoyo político de esas comunidades, de esos grupos al proyecto nacional. Eso es lo que es una mayoría política eficiente, si no se pierde. Y esto se perdió cuando los tecnócratas fueron quienes desplazaron a los políticos. Hoy parece que esta ola morena, este tsunami como se le llama, también se llevó a los tecnócratas en el revoltijo del agua, ¿no? Hoy regresan los políticos, se van los tecnócratas. Yo creo que la vorágine que acabamos de observar no solamente afecta lo que tú dices, Paco, sino además evidencia otro fenómeno. Del trabajo de negociación política, de la vocación por la negociación política, se pasó a la mercadotecnia. Ni siquiera, y tú lo sabes bien, Abelardo, ni siquiera a la comunicación política. Sí, claro, se pasó simplemente a la publicidad. Al spot. Al spot, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que necesariamente para mantener esta mayoría tienes que recurrir de nueva cuenta al ejercicio político que implica sensibilidad, humildad y vocación. O sea, la política no es una actividad, es una vocación. Claro. Quien no entiende esto, entonces no entiende la diferencia entre ser un dirigente y ser un administrador, que eso es lo que los tecnócratas nunca entendieron. Así es. Oye, y en abono de lo que planteas del rompimiento de la estructura electoral del partido, el PRI especialmente, aunque también el PAN y el PRD, pues fue que los empresarios tuvieron que volverse activistas electorales, ¿sí? Y promover el voto. Cuando mencionabas lo de la coacción, pues había amenazas veladas en los comunicados que los grandes empresarios distribuyeron entre sus empleados para que recapacitaran su voto. Y pues bueno, había el vacío de la operación electoral. Y bueno. Yo lo que te diría ahí, Abelardo, es que ese hecho que tú mencionas, a mi juicio abona a lo que hemos venido comentando respecto de la falta de eficacia de los partidos en su comunicación con la sociedad, porque la sociedad no es solamente el individuo, son los grupos de interés, legítimamente. Claro. Un grupo de empresarios tiene el legítimo derecho de manifestar sus intereses y negociarlos. El problema es cuando ya no lo puede hacer a través de la estructura política del Estado, sino lo tiene que hacer de manera directa en una actitud rijosa. Esa es la diferencia. Qué caray. Pues qué lecciones nos has dado hoy, mi querido Alberto. Agradezco su gentileza por invitarme. No, al contrario. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy a sus órdenes. Abelardo, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Claudia, hoy muy calladita. Gracias. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invitamos para que la próxima semana también esté con nosotros en este mismo espacio, a esta misma hora. Y mientras tanto, le deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.